Vamos a ver a la U. A ver, ahí está. Bueno, gracias, Mao. No sabía que tu mamá te llevaba 13 años. Interesante. Hola, Lau. Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Chévere, muy bien, un placer saludarte. Bueno, igualmente. Tenemos allí Bueno, un pequeño problema con la conexión. bueno, no te preocupes. Ya estamos acá. Hoy vamos a hablar de que somos los arquitectos de nuestro destino, ¿verdad? Es correcto, Bueno, así. vamos a entrar al tema. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntanos. Bueno, Nico, nosotros todos en realidad tenemos las posibilidades de lograr la vida que queremos. Claro que en nuestro camino se van pues mezclando algunas cositas, como las circunstancias de la vida, algunas que no podemos controlar, otras que sí, ¿no? Pero bueno, la idea es bailar entre ellas y muchas veces las personas pues se sienten inseguras para poder ir tras sus sueños, para poder alcanzar sus metas. Y hay diversas circunstancias de vida que pueden definitivamente interferir en esto. Estaba oyendo la historia de vida de la persona Mao. que me antecedió y fíjate cómo hay personas que, si bien es cierto, no tienen un inicio de vida fácil o las cosas de su vida no son las mejores circunstancias, sobrellevan esto, se anteponen ante la diversidad y siguen adelante. Esto podríamos de alguna forma llamarlo resiliencia, ¿no? Como nos dice la psicología. Y Ujú. la resiliencia es precisamente una característica que tienen algunas personas, porque no todos somos resilientes, no, o no todas las personas son resilientes, y a veces me han preguntado a mí, Laura, ¿la resiliencia es una característica con la que se nace o la persona se puede convertir resiliente en el camino? Buena pregunta. Y fíjate que algunas personas o algunos investigadores dentro de la psicología te van a decir no, que es una característica con que las personas pues nacen. Otra postura te va a decir que sí, que nos podemos convertir en personas resilientes. Yo creo más en la segunda postura. Yo creo más que cualquier persona es capaz de anteponerse a la adversidad, siempre y cuando obviamente conjuguen en sus vidas algunos factores, entre ellos la voluntad. Bien, entonces sí es posible hacer que las personas se conviertan en personas resilientes. Y de hecho pienso que la educación juega un papel fundamental en esta situación. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna, no sé por qué cuando tú hablas me llevas a una persona que de alguna manera es el ejemplo, es el mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos que conozco? ¿Tienes alguien que te inspira en esto? ¿Hay algún autor o alguien que... Mira, a veces yo me pregunto si es una sola persona o son varias personas. Y de verdad debo decirte que son varias personas, ¿no? No podría decir que una única persona me inspira a ser mejor, pero sí No, hay pero personas con muy esto increíbles. esto que cuentas, ¿no? Que por ahí no, tuvo una niñez complicada y a pesar de todas las adversidades salió adelante. ¿Hay alguna que en especial que se te viene a la mente cuando dices esto? Fíjate, mis padres, ambos, pues en cierta forma también son mi inspiración.
Ellos sí tenían factores protectores como una familia, pero bueno, desde muy pequeños tuvieron que empezar a trabajar. Ambos padres fueron niños trabajadores, empezaron a trabajar desde muy chiquiticos y ellos pues a lo largo de la vida hicieron absolutamente todo lo posible para que mi hermano y yo pudiéramos tener una mejor vida que ellos. O sea, se esforzaron bastante. Mi papá fue de esas personas que trabajó hasta el momento en que su enfermedad se lo permitió y bueno, mi mamá siempre apoyándolo después desde casa, con la crianza de mi hermano y mía, trabajando en la casa, en la peluquería y ambos hicieron mucho por mi hermano y por mí. Y yo creo que eso pues se manifiesta en el tipo de persona que somos mi hermano y yo, que siguiendo el ejemplo de ambos, pues somos trabajadores, eh, tratamos de alcanzar las metas que nos proponemos y todo esto. Pero uno siempre tiene algunos modelos en el ámbito profesional que dice, wow, yo quiero ser como esa persona y así como esa persona ha estudiado, ha trabajado, se ha esforzado, yo también soy capaz de hacerlo, ¿no? Y por otro lado, Nico, yo trabajé durante un tiempo como voluntaria en el Hospital Universitario de Caracas y después en el ejercicio profesional he trabajado en el área de la pedagogía hospitalaria y los niños hospitalizados, sus familias y especialmente sus madres también siempre han sido mi inspiración. Cuando uno está así por decaer, o sea, no puedo, pienso muchas veces en ellos y en esas batallas que han tenido que librar desde chiquiticos y ellos me inspiran a seguir siempre y a pesar de su dolor, de buen ánimo, tremendos, muchas veces corriendo por el hospital en algunas ocasiones y entonces al verlos a ellos, al ver esas madres que no se rinden a pesar de la adversidad de tener un niño enfermo en condiciones tan difíciles a veces como lo es el sistema hospitalario venezolano, están allí como unas guerreras por ellos y por el resto de su familia. Entonces, esos tres factores están dentro de mi inspiración. Bien. A mí, si yo tuviera que elegir a alguien que realmente logró hacer grandes cambios en su vida a pesar de las circunstancias que les tocó nacer, se me vienen tres personas. La primera es Anthony Robbins, no sé si lo conoces. Sí, por supuesto. Pero, lo alcanzaría, pero tendría que salir de pantalla. Aquí tengo su libro, Una inspiración para cada día. Bien. Eh, Después Abraham Lincoln Ah, y Oprah Winfrey. Como para nombrar tres, ¿no? Hay muchos más, pero esos tres realmente sí fueron arquitectos de su propio destino. es así. Abraham Y Lincoln son, y son, no inspira- tenía, son inspiración para millones de personas en el mundo. Y fíjate, seguro, Lincoln, su legado sigue presente. sí, todos iban a seguir por mucho tiempo. Y Abraham Lincoln no tuvo estudios, se tuvo Mm. que autoeducar o aprender a leer, escribir, sumar y todo. Fue castigado violentamente por su padre, era un granjero, o sea que a la noche con una velita estudiaba, trabajaba todo el día bajo el rayo del sol en la tierra y a la noche se ponía a estudiar como podía. Y a pesar de eso logró recibirse de abogado y después fue presidente de los Estados Unidos, que le tocó una presidencia difícil en donde tuvo la guerra del norte contra sur y también tuvo la abolición de la esclavitud. O sea que de la nada logró lo que logró. Ahora la pregunta es el huevo y la gallina, ¿no? ¿Él estaba destinado a todo eso o cómo funciona eso? Sí, yo de verdad creo que sí. Podríamos hablar de hecho de varias cosas. Junto con mi equipo de trabajo he aprendido que es el alma quien decide antes de venir acá cuáles son las lecciones que quiere tener en esta vida y cuál es su papel en su propia vida y en la vida de los que están a su alrededor. Entonces yo hoy más que nunca creo que sí,
que tanto Abraham Lincoln como cada uno de nosotros, de alguna forma tenemos una parte de nuestro destino escrito. Y es un destino que nosotros mismos hemos elegido antes de venir a este Hemos mundo. pactado. Es un pacto tal cual, es un pacto que hemos hecho y creo que además es un pacto que hacemos con otras personas, aun cuando nosotros no lo sepamos o no seamos conscientes en esta existencia. Pero definitivamente hay una parte que hacemos nosotros, ¿ok? Porque a pesar de esa elección que hizo Abraham Lincoln, ese pacto que hizo su alma, él también puede decir, bueno, pero ¿para qué? Mejor ser granjero y ya está. Pero no, él tuvo la determinación, él tuvo el enfoque, él tuvo la motivación, que de hecho es la motivación que a mí más me gusta, la motivación intrínseca, aquella que viene de adentro, de nosotros. Y dijo, yo tengo mis limitaciones, sí, pero me tengo que anteponer a la adversidad. Estudio, como tú mismo lo acabas de contar, con todas esas vicisitudes, sigo estudiando, tiene una presidencia súper complicada por diversos factores sociopolíticos para la época y sin embargo es uno de los presidentes, por no decir el más admirado de la historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, igual la historia de Oprah, cuando yo leí la historia de Oprah dije, wow, y es ese mujerón que se para enfrente de un público y tiene a todo el mundo embobado. Ella también pudo tomar la decisión de echarse a morir, de decir qué miserable es mi vida, pero no. Ella simplemente dijo, yo lo puedo hacer diferente. Y de hecho, Oprah es ahora también luz en la vida de muchas personas, con su mensaje, con su ejemplo y con todo lo que trabaja para mejorar la vida de las personas. Entonces sí, hay una parte que pactamos antes de venir acá, pero el resto también es mucho del trabajo que nosotros venimos a hacer en este existencia. Y fíjate una cosa, Nico, yo no creo en eso de que todos estamos en el mismo barco, no, o que todos estamos en el mismo mar, no, 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 tampoco. Ciertamente las personas pues tienen diversas situaciones de vida. No es lo mismo ir en una canoa que ir en un yate o, vamos a decirlo también, que ir en el Titanic, el cual ya sabemos qué fue lo que le ocurrió, ¿no? Entonces cada persona tiene sus circunstancias de vida. Hay gente a la que podemos pensar que tiene una vida más fácil. Hay gente a la que definitivamente todos los factores se le contravienen. Este, mm, yo estudié educación preescolar y cuando hacía mis prácticas era claro que no era lo mismo. Es aquel niño que vivía en una zona popular de Caracas, que llegaba la maestra y te decía, a la mamá y le decía a la maestra, maestra, disculpe que ayer no vino porque llovía demasiado y usted sabe que es muy peligroso bajar las escaleras con el barro. O muchas veces no podíamos salir al recreo porque había tiroteo en la zona y pues está después el otro lado de aquellos niños pues que estudian en mejores condiciones, que tienen mejores condiciones de vida. Entonces, no todos estamos en el mismo barco, no todos estamos en el mismo mar, pero lo que sí es cierto es que existe una gran diferencia entre rendirse y decir, yo sigo adelante. Bien. Para mí, tú usas otra palabra. Para mí la palabra para eso es actitud. Sí, Sí, para mí, para poder ser arquitectos de nuestra propia vida, uno tiene que tener actitud. correcto. Goleman lo llama enfoque. De hecho, tiene ¿Cómo, un perdón? libro maravilloso, Enfoque, Focus. Tiene un Ajá. libro maravilloso donde dice que parte de pues, todo lo que podemos hacer nosotros es pues eh, el enfoque que le pongamos a algo. Y allí hay diversas circunstancias, como la motivación, la actitud, también las herramientas con las que nosotros contamos. Eh, Él habla de la inteligencia emocional y la inteligencia social. Eso también es parte, por supuesto. ¿Quién habla de esto, perdón? Daniel Goleman, Ah, Goleman, sí, sí. quien se hizo famoso por el libro Los seis Inteligencia sombreros. Emocional. ¿Qué era? ¿Los No, seis no, sombreros? inteligencia No, emocional. Los seis inteligencia sombreros emocional.
Edward de Bono, Ah, Eduardo, bueno, tienes razón. sí, en el Bueno, muy bien. pensamiento divergente. Bien. Pero ahí también está el factor del libre albedrío, ¿no? ¿Verdad? Como nosotros por ahí como alma ya tenemos un pacto, una línea trazada en nuestra vida y si dejamos que las circunstancias nos venzan, ahí es como que estamos rompiendo ese pacto y después kármicamente tenemos que volver a pasar la Venir materia. a eso, aprender lo que no aprendimos, a pasar las materias, es así. Ujú. Bien. A ver qué dice ahí. No entiendo. Si pactamos antes todos estamos en el mismo barco. No, Pregunta. no, no, porque de hecho incluso la biología y la psicología te lo dicen. Los hermanos de los mismos padres, incluso gemelos, que viven en las mismas circunstancias, no necesariamente pues viven su vida con las mismas oportunidades o con el mismo trabajo o aprovechan las mismas situaciones. Entonces, a No, pesar porque de, son como no seres estamos en el mismo independientes. barco. Son independientes. Cada uno Son, es muy distinto. Entonces van como formulando y van construyendo su vida en función a lo que está a sus aline- propias experiencias. a lo que está alineado a uno. Eso Muy es bien. correcto. Para mí lo importante de esta conversación, de esta charla, es cómo hacemos para volver a tomar el control de nuestra vida. Ok. Fíjate, la determinación es una de esas cosas importantes. ¿Ok? Lo he visto en muchas ocasiones en aquellas personas que están enfrentando o viven con una enfermedad crónica y la determinación de querer seguir adelante, pues es lo que las ayuda a Bueno, seguir. pero a ver, en ese ejemplo que tú das, el Ajá. primer paso es saber qué queremos, si no determinación Sí, para qué. O sea, esa eso gente es. porque está mal y dice, No, no, bueno, pero no, mira, yo acá me voy a recuperar y voy a seguir adelante. No estoy no, listo no, para irme. pero es eso, pero es que hasta para saber lo que queremos necesitamos determinación. ¿Por qué? Porque es que tienes que llegar un momento y sentarte y decir, ¿qué quiero yo hacer con mi vida? ¿Cómo voy a aprovechar mi vida? ¿Cómo voy a vivir mi vida? Pero muchas veces también nos podemos quedar sentados y decir, no, nada. Pero hasta para saber qué es lo que queremos hacer en la vida, necesitamos determinación. Entonces allí sí comienza el camino de introspección, de conocerme mejor, de querer algo en mi vida, de querer ser, de querer hacer. Y entonces ahí sí viene esa pregunta de qué quiero hacer con mi vida. Y en estos días estábamos hablando precisamente con un grupo y en una entrevista que realicé del propósito de vida, que muchas veces las personas encuentran su propósito de vida muy temprano, a muy temprana edad, y otros lo terminan encontrando al final de su vida. Y yo, para mí realmente lo importante no es cuando, en qué momento de la vida encuentras tu propósito, sino lo importante es encontrar tu propósito y decidirte a seguir tu propósito, a cumplir con tu propósito. Porque hay gente que comienza tardíamente y hace cosas maravillosas y vive su vida de manera tal que al final, cuando ya está por abandonar el cuerpo, el alma, puede mirar atrás y sentirse satisfecho e irse tranquilo a seguir con otros aprendizajes en otras existencias o bueno, dependiendo de las creencias que tenga cada quien. Pero yo pienso que la idea en parte es eso, pues llegar al final del camino y decir, como nosotros lo decimos coloquialmente, que nadie me quite lo bailado. Bien, Es una yo creo que la es a gente, veces una parte de magia, ¿no? Tiene algo de mágico eso. yo creo que la gente que por ahí encuentra su propósito a una temprana edad y otros en el medio y otros al final, Al es final, todo parte de un proceso que todos estamos haciendo. No hay un momento, no es que
el que lo encuentra más rápido es más inteligente o está más iluminado. No pasa por ahí porque para mí, por ejemplo, yo en lo personal creo que si alguien lo encuentra al final es porque la vida lo fue preparando toda la vida para que al final pueda encontrarlo. Otros por ahí que ya vienen de otra vida, ya tienen un camino recorrido y ya vienen con una mayor claridad. Que creo que fue Van Gogh, que creo que vendió una obra de arte antes de morir y empezó ya de grande. No sé, Sí. corríjame, creo que fue Van Gogh, pero no estoy seguro, ¿no? Pero bueno, después de que él murió, quedó todo el legado ahí. ¿Morimos cuando No, ya cumplimos nuestro propósito? No. no, Uno, no. uno nunca se cumple el propósito en vida. Hasta Ujú. hasta el último respiro vamos a estar viviendo nuestro propósito. Nuestro propósito. Ujú. No es que Y uno se esa es la jubila idea. del propósito. No, 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 no. No descansas hasta que realmente descansas. Pero sí, sí, tal cual como tú dices, Nico. Mira, lo estoy buscando. Ya vamos con eso, Gabriela. Es así como tú dices, Nico. Cuando hablamos de almas, no es que sea un alma más o menos elevada, si lo encuentras antes o después, sino que cada quien lo encuentra a su tiempo, lo encuentra en el momento en el que está por encontrar ese propósito, el alma. ¿Ok? Y ciertamente muchas veces las circunstancias de la vida nos impiden encontrarnos con ese propósito antes. Entonces, Pero, el a ver, aprendizaje que tenemos ¿tú nos crees que lleva. las circunstancias de la vida nos impide eso? Yo creo que la Algunas vida nos personas, está preparando para eso. eso es lo que te iba a decir, algunas personas que de repente no encuentran su propósito, o si alguien nos está escuchando y dice, bueno, yo todavía no conozco mi propósito, pues es eso, es que estamos en unos aprendizajes que necesitamos para poder descubrir nuestro propósito. Incluso un Exactamente. aprendizaje fundamental, que es el aprendizaje de nosotros mismos, es conocernos a nosotros mismos. Entonces, si nos estás escuchando y aún no has encontrado tu propósito, es que en este momento estás aprendiendo todas las lecciones que necesitas aprender para encararte con tu propósito, porque estás convirtiéndose en esa persona que necesitas para poder asumir tu propósito y cumplir con tu propósito. Llevándolo al mundo, a esta tercera dimensión, al mundo que por ahí conocemos, ¿no? Que uno termina el secundario, el colegio, y se pone a estudiar una carrera universitaria y después tiene un título que lo avala para poder ejercer esa profesión. Como yo veo el propósito de vida es que la vida es la universidad en donde estamos aprendiendo y que el propósito nos va a caer, que sería el título de haber Sí, finalizado esa carrera universitaria. El propósito lo vemos, lo encontramos, porque no es que uno decide cuál es su propósito, sino que uno lo encuentra adentro de uno. Es cuando estamos listos, es como dice Lau, que uno hace ese trabajo interior y lo descubre. Pero para descubrirlo, la vida nos enseña, tenemos que pasar por estas dificultades, porque esas dificultades, primero que son únicas a cada uno de nosotros, no es una casualidad que me pasaron esas cosas malas a mí. Esas cosas malas que me pasaron es la universidad de vida. Y me pasaron a mí porque están muy relacionadas con el propósito. Una vez que yo aprendo esas cosas, estoy listo para poder ayudar a los demás. oye, Ahora, Nico, pero no solamente cosas malas, también las cosas buenas, porque yo pienso que absolutamente. también podemos aprender desde el amor y desde la felicidad, ¿no? Y en la universidad, hoy, eso te lo digo yo, no todas las lecciones son difíciles, algunas son Sí, pero fáciles. yo creo que estoy de acuerdo, pero siento como que el verdadero aprendizaje se produce a través del dolor. O sea, para empezar a caminar uno se cae varias veces y después camina. Y después le puede enseñar a otras personas a caminar. Es decir, lo que trato de decir es que aprendemos desde el contraste, valoramos, sabemos lo que queremos por medio de saber lo que no queremos. Yo siento que, a ver, piensa en tu caso. ¿Tú encontraste tu propósito? Fíjate, yo de hecho lo conté en estos días en un post en mi cuenta de Instagram. Yo era una persona que
al principio de mi carrera universitaria, creía yo saber qué era lo que quería en la vida y tenía claro el propósito, pero bueno, en la vida pues me llevó por otros caminos hasta que yo me vuelvo a parar enfrente de mi propósito y él me dice, bueno, sí, sí o no, ya estás o no estás lista. Y entonces podría decir que en este momento pues ya estoy convencida de cuál es mi propósito y estoy, ahorita sí, ya le dije, sí, estoy lista. Ven, vamos, Bien. sigamos en esto. Pero para estar lista, ¿no tuviste que pasar por un lugar oscuro, perderte? Eh, o sea, ¿no Sí, tuviste que pasar por claro. saber lo que no querías para saber lo que querías? Fíjate que en mi caso las lecciones en cuanto a mi propósito en sí no fueron tan amargas como otras lecciones de vida. Lo único que obviamente a veces nosotros por necios, porque esto también pasa, El libre agarramos y albedrío. decimos, Miedo. no, es que esto no es. Pero no, sí, en mi vida, por supuesto, en otras circunstancias han habido lecciones muy, muy, muy amargas. Pero yo debo decir que soy una persona afortunada, porque realmente la vida me ha dado muy, muy, muy buenas lecciones. Y Es hoy que por todos hoy, lo somos, Lau. Todos somos sí, afortunados. claro, bueno, no, pero yo me Todos, siento muy porque afortunada en todas este las momento. lecciones que tú tuviste, cada uno de nosotros tuvo nuestras propias lecciones, todo con un mismo propósito, poder despertar, poder, Sí. para después poder ayudar a gente en el camino que pasaron por lo que nosotros pasamos. Y fíjate que yo no soy de esas personas, Nico, no sé si a alguien más le pasa lo mismo y está aquí escuchando, o si a ti te pasa, soy de esas personas que piensa que, y en eso también he tenido que hacer un trabajo, como que nunca sé lo suficiente, nunca soy lo suficiente, y en eso ha sido mi trabajo últimamente, pues, de decir, y es que mi propósito se me puso enfrente y me dice, bueno, ya está, o sea, ¿cuándo te vas a sentir lo suficiente? O Ujú. sea, ¿cuánto más quieres aprender? Y entonces, esa ha sido una de las lecciones, pues, quizás que más me ha costado aprender, pero me ha costado aprender por necia, ¿ok? No porque hayan tenido que venir cachetones o Bien, golpes, o no, entonces, no, no. bueno, Me ha a eso costado me por necia. refiero, exactamente a eso me refiero, Lau. Tenemos que saber lo que no queremos para poder después, porque ahora tú qué le dices a la gente, no seas tan necia como yo, puedes encontrar tu propósito de una forma más rápida, ¿verdad? Sí, A algunos se eso los digo. voy. Bueno, a eso es justamente lo que voy. Que nosotros tenemos que vivir esas experiencias, tenemos que ser esos necios en algunos puntos de nuestra vida, tenemos que dejar que esos miedos nos gobiernen por un tiempo hasta que decimos basta, no lo quiero más, ahí viene la actitud, ahí salimos del otro lado. Y una vez que le mostramos eso a la existencia, Diosito nos dice, bueno, muy bien, acá tienes tu título de espiritual, de lo que sea, ahora puedes ayudar a los demás. Exacto. Y es así, y fíjate que una de las formas de comprender esto es desde el punto de vista espiritual, dependiendo de cada persona. Y hay otras personas que deciden ser menos espirituales y también ayudan a otros desde su propósito. En fin, que esto es algo bien, bien, bien individual. O sea, yo no me atrevería a decir que si la persona es más espiritual ayuda más o si es menos espiritual ayuda menos, ¿no? Porque pienso que en este momento, sobre todo ante esta situación que estamos viviendo en el mundo, cada una de las personas que está dando su aporte es importante. O sea, tan importante es el médico, la enfermera, el personal sanitario que está en un hospital, como aquel científico que está metido en un laboratorio tratando de dar con la cura del virus, como la persona que está en la caja del supermercado, como los campesinos que están produciendo los alimentos, como los artistas que nos entretienen, como tú, como yo, que nuestro camino ha sido acompañar a otros, motivar a otros, apoyar a otros en este camino. Y con lo que me acabas de decir de que si yo a veces no le digo a la gente que ya no seas tan necio, a veces sí, a veces no, porque muchas veces las personas no están listas para escuchar algunos mensajes y hay que dejarlos, que se encuentren Seguro. ellos mismos con el Sí, mensaje, sí, ¿no? eso seguro, eso sí.
Bueno, pero a mí lo que me gusta de esta conversación o de este tema es para por ahí los que son necios o los que tienen miedo, o los que, ¿qué pueden hacer para allá? ¿Qué les dices? Wow, eso es. Para, para que sean arquitectos de su propio destino. Mira, eso es una pregunta muy difícil de responder, pero yo hoy por hoy estoy convencida de que una de las primeras cosas o de las cosas más importantes que podemos hacer es escucharnos a nosotros mismos. Porque hay veces que dejamos que las voces que están a nuestro alrededor se oigan en nuestro corazón más fuerte que nuestra propia voz, en nuestro corazón y en nuestro cerebro, ¿eh? Entonces, esas voces muchas veces acallan nuestra verdadera voz. Y entonces, yo les diría hoy a todos los que están allí, aquellos que se perdieron de su propósito, que lo andan buscando, que no lo han encontrado, que ya lo encontraron, aquellos que se sienten que en este momento no están en la vida de sus sueños ni remotamente cerca, y a los que ya están viviendo la vida de sus sueños, a todos les digo que escuchen su propia voz, que escuchen su voz interior, que se conecten más con ustedes mismos, que se conecten ¿Qué pasa con, cuando escuchamos a la voz? mira, esperamos que sea lo mejor para cada uno de nosotros, porque seguramente la voz te va a decir en algunas ocasiones lo que aprendió de la sociedad, lo que aprendió de la familia, de la crianza, pero cuando es nuestra verdadera voz, de verdad, es aquella que nos dice, tú puedes. Esa Límpiate verdadera de las voz creencias. yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Hay dos voces, la voz de la programación y la voz del ser. Es Muy bien. así. Y esa voz del ser, a la que tú dices, escucha tu propia voz, eh, esa es la voz que trazó un plan para el alma, para esta vida, ¿verdad? Claro, Entonces, si escuchamos a la voz, escuchamos a lo que habíamos pactado antes de encarnar en un cuerpo físico. exacto, escuchamos la voz que hizo el pacto. ¿Tienes alguna forma de identificar cómo es una voz de la programación y cuándo es una voz del ser o del alma? ¿Cómo la identificamos? Eh, oh, mira, pienso que cada persona le escucha de maneras diferentes. Pero es algo muy extraño, Nico, porque no es una voz que escuchas en el oído, ¿ok? No la escuchas, así como nos estamos escuchando tú y yo en este momento, sino es una voz que escuchas en el cerebro directamente, porque es esa voz que no tiene ninguna interferencia, es esa voz que no pasa por ningún filtro, es esa verdadera voz, ¿ok? Y obviamente y es lo que yo, cuando algún estudiante se me acerca en la universidad, profe, tengo que tomar esta decisión, muchos de hecho últimamente lamentándolo, está la decisión de si seguir en la universidad o irse porque tienen que trabajar. Entonces yo les digo, mira, cuando tú te sientes a tomar la decisión que te dé paz, aquella en la que te sientas en paz, esa es la decisión correcta. Entonces, cuando esa voz que oyes te atormenta, entonces, cuidado, porque esa no necesariamente es la voz que tienes que escuchar. Bien, Porque está bueno. cuando es tu Entonces, verdadera voz, hay que te da sentirlo. La paz. voz que te atormenta, la que te inquieta, es una voz de la mente programada. Y cuando es la voz del alma, de Dios, del corazón, es la que se siente bien. Es la que te da paz. La que te da paz. Bien. Así lo veo yo, ¿eh? Ojo. No, no, yo estoy de acuerdo. Yo lo uso de la misma manera. Pero debo reconocer que cuando era adolescente tenía, un poco joven adulto, tenía como esa voz sobre todo en las relaciones de pareja, ¿no? Era Ajá. como que había como un cortocircuito ahí, estaba como muy mezcladas las voces, no sabía cuál era cuál, si hacerle caso a la mente o al corazón, estaba como todo ahí mezclado. Eh, ¿Cómo haces para desenredar esas voces? Mira, a veces es difícil.
A veces es muy, muy difícil y a veces pasa que eh, uno mismo conscientemente decide escuchar las otras voces e irse por ese camino. A veces eso es lo que nos enseña realmente que estamos escuchando la voz que no es, ¿ok? Pero por lo menos para mí es algo mucho de intuición. Y pues como lo acabas de decir antes, cuando era joven, creo que el camino de la vida también nos va trayendo pues importantes situaciones de aprendizaje y de conocimiento personal, de conocimiento de los demás que te ayudan a discernir entre una cosa y otra, que te ayudan a discernir. Por ejemplo, en estos días estaba hablando con una coachee y me decía, pero es que yo no me quiero casar, yo no quiero tener hijos. Y yo le digo, ¿pero qué, para qué te vas a casar? ¿Para qué vas a tener hijos si no quieres? Si tú no quieres, ¿por qué vas a tener hijos y por qué te vas a casar? No, bueno, porque entonces si no, uno está incompleto y entonces eres la solterona. Y yo, pero bueno, ¿y eso te interesa lo que digan los demás? Bueno, no, ¿qué te interesa más? ¿Ser feliz? Sí, por supuesto. ¿Y eres feliz así, sin casarte y sin tener hijos? Sí. ¿Y estás en paz? Sí. Ya está. Listo. Pero, claro, yo creo que es que uno a veces, pues, le da más peso a esas voces, pero es un aprendizaje también importante, es un aprendizaje interesante. Cuando tú al final dices, ¿saben qué? Ya está, sí, la sigo escuchando, pero apártense, 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 que voy por mi camino. Ya veré yo si las escucho en algún momento que las tenga que escuchar, ¿no? Y sí, a veces esas situaciones hacen mella en nosotros. A veces nos deprimen, nos entristecen, ahorita que está tan de moda, ¿no? Nos causan ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es parte también del aprendizaje. Es ya cuando le puedes decir, sí, las oigo, pero ya, 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 tranquilitas allí, tranquilitas, quédense tranquilitas. Y Bueno, es que las bien. voces van a estar siempre, Bien. siempre. Nos quedan 5 minutos Ok, cariño. para ser conscientes del tiempo nomás. Ahí se abrió como un pequeño debate entre los que nos están siguiendo de Ajá. qué significa ser necio. Necio, bueno, depende. Si te vas al diccionario de la RAE, ellos con seguridad te van a dar una excelente definición de la palabra necio. Um, Puedes ponerlo como una persona que se le advierte, quien sea que le advierta que no vaya por un camino y va, puede ser una persona que tiene las cosas enfrente y no se da cuenta de lo que está frente a sus Pero ojos. tú cuando decías que tú eras necia y se te puso el propósito delante tuyo y te dice, ya, Claro, estás lista, ¿a qué en ese claro. contexto, tú cómo lo definirías? En ti, habla de ti. De mí, pues simplemente inmadurez. Inmadurez, querer escuchar o darle más importancia a las voces que me decían cómo debían ser las cosas y no cómo yo quería que fueran las cosas. Miedo, Miedo. Miedo, miedo al rechazo, miedo, en mi caso, miedo al rechazo, miedo a ser juzgada. Eh, bien. Me encanta eso. eso, porque creo que eso, con todo respeto, resume muy bien el objetivo de esta Ah, conversación, el título de esta conversación. Porque si tenemos miedo y si somos necios, y por los motivos que sean, no vamos a poder ser arquitectos de nuestro destino. arquitectos no son, sí, es así. Y sabes qué, Nico, tú ahorita me preguntas, bueno, y ¿te has apoderado de todo? No, 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 pero lo sigo haciendo cada día descubro algo más de mí, cada día venzo algún miedo, venzo algún temor, cada día cae una voz y pienso, yo siento además que el día que tenga todo resuelto, bueno, ese ya espero que sea el día en que me toque, pues, cerrar los ojos e Marchar. ir hacia otras experiencias, partir hacia otras existencias y seguir creciendo igual. Has aprobado en esta vida, puedes Puedes retirarte en paz, avanzar. puedes Exacto. pasar al siguiente nivel. Mientras tanto, si el día que yo me pare y diga, lo tengo todo resuelto, el diseño está completo, me voy a asustar muchísimo, porque espero pues tener muchos más años para seguir siendo arquitecto de mi destino. Yo me acuerdo una cosa, me acuerdo, nos quedan 2 minutos y medio. Me acuerdo
una vez mi chamana me dijo que no se quería morir, y yo estaba en un momento que sí me quería morir, y eso me impactó, y me dijo, y le pregunté, pero ¿y por qué no? ¿Por qué no? Porque hay tanto para hacer, hay tanto para vivir, hay tanto para experimentar, y yo, gracias, ya no quiero más esto, yo estoy listo para irme por dónde está la salida. Pero y una vez que encontré el propósito, entiendo sus palabras. Realmente es un milagro estar vivo todos los días y poder apreciar la vida. O sea, he estado en ese lugar donde no quería ni abrir los ojos porque dormía y dormía, porque por lo menos cuando dormía no era consciente de lo que estaba pasando en mi vida, ¿no? Mira, esto está muy interesante, no sé si se corta la pero dice, pero existe eso de tener todo resuelto. Mira, yo creo que sí, pero como le estamos hablando, no es que la persona tiene o no debería ser que uno tenga todo resuelto, ¿no? Porque mientras hay vida tienes cosas que resolver. En tu vida, ayudar a los demás, para eso estamos vivos, para seguir resolviendo, para seguir diseñando nuestro destino, para seguir construyendo nuestro destino. Entonces yo me imagino que sí, debe suceder eso de que uno puede tener todo resuelto. Es en ese momento, como el poema de Amadeo Nervo, en el que llegas y le dices a la vida, vida, nada te debo. Hay un poema de Amadeo Nervo que es bellísimo, que es precisamente arquitecto de mi destino. Entonces llegas a ese momento en el que dices, vida, nada, o sea, nada nos, de hecho creo que, perdón, el que el poema dice, vida, nada nos debemos. Porque es eso de esa plenitud de decir, vida, te aproveché, te viví y ya me puedo ir en paz. Bien. Yo creo que nunca, personalmente, nunca llegamos a tener todo resuelto. Bueno, Porque si no, ahí no me salió, existiría la reencarnación. sí, exactamente. Bueno, ahí me salió el relojito, nos quedan 20 segundos. Muchísimas gracias, Lau, Gracias por a ti, todo lo que nos Nico. compartiste, tu tiempo y tu energía. Gracias a todos los que nos siguieron. Feliz fin de semana para todos. Nos vemos el lunes que viene. Lau, bendiciones y namaste. Igual para ti, mi amor, más halo. Cuídate.